Bueno, hermanos, hoy vamos a terminar con el párrafo quinto. Con este párrafo terminamos ya este capítulo de la caída, el pecado y sus consecuencias. Vamos a ver un repaso de lo que vimos el domingo pasado, que fue el párrafo cuarto, y pasaremos ya al párrafo quinto, que es un poco más corto. Habíamos dicho que el párrafo cuarto decía de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden así todas las transgresiones. Entonces habíamos hablado ya previamente de lo que era la corrupción original, de dónde procedía y que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, están caídos, muertos por causa del pecado. El pecado nos mató, el pecado nos opuso a Dios, el pecado nos distanció, el pecado y por así decirlo, nos incapacitó, que la Biblia dice que estamos muertos y estamos opuestos a todo bien e inclinados por naturaleza a todo mal. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. El pecado en nosotros es una inclinación de nuestro ser a todo mal. Y todas las transgresiones proceden de allí, de esa naturaleza caída que todos los hombres tienen. Estuvimos viendo un texto que era Mateo 7:17, donde citamos que así todo el buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malo fruto. No puede el árbol o el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Estuvimos viendo pues todo lo que esto representaba. Y también hablamos en el mismo capítulo 7, verso 11, que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces la Biblia muestra que el ser humano sin él tiene una naturaleza totalmente caída, opuesta a Dios, pero aún así en esa naturaleza mala, caída, corrompida, sabe hacer y dar buenas cosas. Se tocó un punto con el pastor Javier, intervino en el tema de un bien relativo que el hombre puede hacer todavía a pesar de esa naturaleza caída, corrupta y pecaminosa. Y habíamos dicho que si el ser, el cuerpo, el espíritu, el alma del hombre está muerta por el pecado y todo su ser es corrupto, y siendo esto la fuente de donde emana su propia justicia, hicimos una pregunta que fue: ¿cómo es todo lo que sale del hombre con esa naturaleza caída? ¿Cómo es todo lo que procede en sí del hombre bajo esa naturaleza caída, corrupta y pecaminosa? Y la respuesta era que era mala. Y también hicimos otra pregunta, que ¿cómo le es contada las obras que el hombre hace en esa naturaleza caída, corrupta y pecaminosa? Como malas o buenas, como justas, injustas, como santas, impuras. Y la respuesta pues son toditas tres. Entonces por eso Dios no recibe una ofrenda o acepta agradable por parte de manos de hombres pecadores que quieren venir a rendirle culto a Él o a rendirle una ofrenda a Él por sí mismo. Eso no lo acepta Dios. ¿Por qué no lo acepta Dios? Porque viene de un alma, un ser, un espíritu que está totalmente corrupto. Por eso es que nosotros aquí y en algunas otras iglesias, aunque hay iglesias pentecostales o arminianas que sí lo hacen, o de la prosperidad, que aceptan ofrendas hacia la iglesia de personas no nacidas, no creyentes, y justifican eso a la luz de algunos textos del Antiguo Testamento. Pero a la luz del Nuevo Testamento vemos que ese ser, esa naturaleza, esa alma corrupta, aun lo que da, aunque sea bueno, para Dios le es contado como malo. ¿Por qué? Porque
La Biblia solo enseña que el verdadero sacrificio, las verdaderas ofrendas que uno da al Señor solamente son aceptables por medio del Señor Jesucristo. De allí no se puede dar otra ofrenda que Dios acepte. Por lo tanto, tiene que ser un creyente, un hijo de Dios, quien por medio de Jesucristo pueda rendirle al Señor olor grato de ofrenda hacia Él por medio de Cristo. Y hay un texto que es 1 Pedro 2:5 que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales y sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que el no creyente, el no hijo de Dios, aún sus actos buenos para Dios no le da gloria ni son aceptables, porque la fuente donde procede es de una fuente injusta, una fuente pecaminosa. Y habíamos hablado que la esencia con relación al árbol del texto que habíamos citado es la que transmite su ser o su esencia al fruto, y no es a lo contrario. La esencia, la naturaleza del hombre caído es puro pecado, por lo tanto sus obras también son obras de pecado. Por eso es que llegamos a una conclusión en esto, que nadie podía ser salvo por medio de las obras. Y bajo ese contexto podíamos entender también un poco mejor cuando Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Está hablando que el ser del hombre caído, pecador, es una suciedad. Ahora, si es una suciedad, ¿cómo son todas las cosas que salen de esa suciedad? Inmundas. Son trapos de inmundicia. Otra versión que leímos fue: todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como trapos sucios. Y hermano, habíamos dicho que para poder ser salvo de nuestra propia naturaleza corrupta y pecaminosa, después de lo que hemos visto, era necesario una nueva naturaleza, un nuevo ser y hasta un nuevo cuerpo. En pocas palabras, habíamos dicho que tocaría volver a nacer naturalmente bajo la condición de que nuestros padres originarios fuesen sin pecado. Pero que eso ya era totalmente imposible. Por eso la Biblia habla de volver a nacer y de un nuevo nacimiento. Y habíamos hablado de Nicodemo cuando él pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él entendió a medias este tema, y el Señor más abajo en Juan 3, creo que el versículo 5 dice que de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces dijimos que el hombre en su propia naturaleza no puede, está totalmente impedido para venir a Dios, así como nos lo enseña nuestra confesión. ¿Y esto por qué? Porque aún Efesios, dijimos que en el capítulo 2, verso 1, que el hombre está muerto en pecados. Entonces, en pocas palabras, el hombre no puede darse vida a sí mismo. Habíamos dicho que, o podemos ilustrar esta verdad con la resurrección de Lázaro. El evangelio si usted lo tiene, cuando tenga tiempo en su casa, puede ver el evangelio de Juan, capítulo 11. El Señor, cuando resucita a Lázaro, el Señor le dice a Lázaro que saliera del sepulcro. Cuando le dice: Lázaro, sal fuera. Pero para que Lázaro pudiese responder al llamado del Señor, acuérdense que Lázaro tiene 4 días de muerto y ya hay día, y para que él pudiese responder al llamado del Señor, primero el Señor le dio vida y después fue que pudo responder al llamado y salir fuera de la tumba. Así pasa con nosotros. Esa es una ilustración del evangelio. La doctrina lo confirma y la aplicación es que así pasa con nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor
El Lázaro tenía 4 días. Bueno, antes de eso ya estaba, pero nosotros venimos muertos desde nacimiento, desde antes de venir al mundo. Pero así pasa con nosotros. El Señor primero, en ese orden teológico para poder entender esto, primero nos da vida y así es que nosotros podemos responder al llamado y venir a Él. ¿Por qué? Porque un muerto no puede darse vida a sí mismo. Por la Biblia, hermano, podemos ver que esa mala enseñanza que muchas veces hemos escuchado de que tú vienes a Cristo o no, si tú decides salvarte o no, si tú decides responder al llamado o no, vemos que es algo que no depende de nosotros, porque estás muerto en delitos y pecados. Depende de Dios que te dé vida para que puedas escuchar su voz y venir a Él. Pero el llamado se le hace a todo en general. Y dijimos, hermanos, que el hombre no regenerado por sí mismo no puede buscar a Dios para salvación. Tocamos Romanos 3, 11 y 12, donde dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y habíamos también explicado que por el pecado y la corrupción, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo quedaron muertos, incapacitados, excluidos, expulsados de la gloria de Dios. El hombre no busca a Dios. Y lo que la Biblia nos muestra y nos enseña, la historia de la salvación, es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. También habíamos hablado un poco con relación al tema de que ese impedimento que el hombre tiene en venir a Dios. Y tocamos Juan 6, 37, 39, 44 y 65. Estos versículos, cuando el Señor dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Y el 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso lo estuvimos explicando la vez pasada. Y el 44 dice: ninguno puede venir a mí, ningún ser humano puede venir al Padre o a Cristo en este caso, si el Padre no lo trae, si el Padre no lo busca y se lo entrega al Hijo para que el Hijo lo resucite en el día postrero. Y el 65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, es una gracia el que Dios nos dé, el que podamos venir al Hijo. Por eso creo que, me acuerdo ahora un pasaje, creo que es Filipenses, que dice que Dios no solamente nos es dado que creamos en el Hijo, sino que también nos es concedido que padezcamos por Él. Es algo que Dios da, no es algo que es de nosotros. Por eso es pura gracia de Dios hacia nosotros. Algo que nosotros no buscamos, sino que algo que Él nos dio, si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad total por el hombre en venir a Dios por causa de su pecado. Y la parte final que tocamos aquí fue: ¿por qué Dios tiene que hacerlo de esa manera? Y estuvimos viendo primero los Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre en esa naturaleza caída, carnal, pecaminosa, nunca puede percibir las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios, nunca. Y ahí dice: pero el hombre natural no percibe. No puede, no percibe y tampoco quiere. Porque muchas veces cuando uno dice no puede, entonces la persona se va a que, como uno ha escuchado, o sea que si yo quiero, pero como Dios no me ha escogido, entonces no es que no puede, es que no quiere tampoco. En esa naturaleza huye, en esa naturaleza caída huye de Dios y se esconde de Él, así como le pasó a Adán y Eva en el jardín. Y también vimos Romanos 8:7,
que dice, por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, el hombre voluntariamente ha escogido no sujetarse a la ley de Dios. El Señor dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero tampoco puede. Entonces, figúrese, hermano, ni quiere y ni puede. ¿Quién puede ser salvo así, hermano? Ninguno. El pecado nos mató, nos destruyó, nos separó, nos apartó totalmente de Dios. Hasta allí llegamos en este capítulo 4. Ahora, el párrafo quinto, que es con el que terminamos hoy, no sé si de pronto se puede proyectar del capítulo 6, párrafo quinto, dice de la siguiente manera: la corrupción de la naturaleza, o sea, esta naturaleza corrupta del hombre caído y todo lo demás, y mire lo que dice la confesión de fe, permanece durante esta vida en los que son regenerados. O sea, en aquellos que han creído en Cristo, que caminan con Cristo, que han nacido de nuevo, la corrupción, los efectos de esa corrupción, de esa naturaleza pecaminosa, más adelante vamos a estar viendo, se le llama viejo hombre o residual de nuestros pecados y todo lo demás, permanece en nosotros. Permanece en los que son regenerados todavía. Y aunque aquella sea perdonada, o sea, y mortificada por medio de Cristo, aunque nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron perdonados, todos, pasados, presentes y futuros, todos han sido perdonados, todavía sentimos en nosotros el pecado. Y dice que aunque fue perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. O sea, todos esos impulsos que sentimos hacia el pecado, que nos atrae hacia el pecado, que nos arrastra hacia el pecado, que nos hace como que sentir un deleite en el pecado, aún siendo creyente, hermanos, es de esa naturaleza corrupta, caída, que todavía tenemos lucha en nosotros. Y vamos a estar explicando esto un poco mejor. Y son propiamente eso que usted y yo sentimos, de esa concupiscencia, de pecado, que todavía luchamos todos los días en nuestros corazones, en nuestra alma. Vamos a ver un texto para mirar una base bíblica de lo que estamos diciendo, de un hombre de Dios que amó a Dios, que entendió esta verdad y que, hermanos, si no fuese por esto que este hombre dejó en la Biblia, creo que muchos estaríamos perdidos. Ya acá se explicó esa parte, creo que el pastor Javier, que dio Romanos capítulo 7. Pero veamos este cuadro en la vida del apóstol Pablo. Mire, vayamos a Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Capítulo 7, versículos 14 al 25. Dice, y mírelo ahí con sus ojos en la Biblia, directo, hermano. Muchas veces no es lo mismo escucharlo que leerlo. Digo, eso lo digo yo, no es que lo diga la Biblia. Pero dice, Romanos 7, 14, 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, no vamos a estar explicando todo esto porque no es el propósito, pero sí vamos a hablar de unos puntos dentro del contexto, sin salirnos de lo que Pablo está escribiendo, porque hay muchas cosas para tocar de allí, pero eso
nada más vamos a ver los puntos para apoyar lo que dice la confesión con relación a esa naturaleza todavía nosotros batallando de pecado. Dice el 15, porque lo que hago, o sea, Pablo está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, podríamos decir que Pablo quiere hacer una cosa, pero hace otra. No hace lo que quiere, sino lo que aborrece. Y si lo que no quiero, o sea, lo que él no quiere hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena. Él tiene que saber que hay algo que no quiere hacer, pero no lo hace, sino que hace lo contrario. Pero tiene que haber una ley que le muestra que lo que él está haciendo es algo que no es bueno, sino que es malo. Y él contrasta eso y dice, apruebo que la ley es buena. Y dice, de esta manera, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, hay un pecado, dice Pablo, que mora en mí. Está allí. Y él dice, y ya no soy yo quien hace aquello. O sea, él no es que está echándole las culpas en sí al pecado y se está excluyendo. Él está usando unas palabras como dándole una personificación al pecado, como si fuese una persona. Sabemos que el pecado, habíamos explicado que no es un ente, no es un espíritu que anda volando y se le mete a las personas. El pecado en nosotros nos lleva a toda inclinación hacia el mal, a toda inclinación en contra de la ley de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces es lo que dice, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Todavía hay un pecado que mora, esa naturaleza, ese rezago, pues por decirlo, ese viejo hombre, que lo vamos a estar explicando más abajo. Y dice, yo sé que en mí, dice Pablo, esto, y hace la claridad, ¿en qué parte? En mí, en mi carne, no mora el bien. En mí no mora el bien. Pero ahí está el bien también, y lo vamos a estar viendo. Dice, porque el querer el bien está en mí. El querer el bien está en mí, hermano. El querer hacer el bien no está en usted. El querer agradar a Dios en santidad, en pureza, apartado del pecado, no está en usted. Pero dice, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Ahora miren lo que dice el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay un hombre interior que se deleita en la ley de Dios, en nosotros. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hermanos, sabemos que el nuevo pacto, dice Dios, escribiré mi ley en su mente y en su corazón. La ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, pero esa ley en mis miembros, dice Pablo, se revela contra la ley de Dios. Esa ley del pecado. Y dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hasta allí, hermano, yo creo que hasta allí, leyéndolo, podemos entender un poco lo que Pablo está hablando. No vamos a entrar a explicar, ni mucho menos ya que quiera, hay una enseñanza del pastor Javier de eso. Solamente tocando algunos puntos con relación al pecado todavía en las luchas del creyente. Pero él dice, miserable de mí.
Miserable, él entiende su condición. Miserable. ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? Este cuerpo, esta carne pecaminosa. ¿Y qué día escuchaba del cuerpo de muerte, no? Que según en la época de Pablo, como para ilustrarle un poco lo que está allí, se hablaba de que, o antes de Pablo, había una costumbre de ahí donde él era, de que a los que cometían un asesinato le cargaban el muerto en la espalda. Y ese muerto se podría en la espalda como un castigo. Y no podía quitarse ese cuerpo de muerte, y eso lo cogía, y la otra persona pues definitivamente moría con todo lo que... Entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un cuerpo de muerte que todavía estamos cargando. Todavía tenemos. No ha sido redimido hasta el final de todo. Dice, gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, miserable, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único en quien podemos encontrar fuerza y ser liberados de este cuerpo de muerte. Entonces, hermanos, el pecado todavía está en nosotros. Es una realidad. El pecado se manifiesta en la vida de los creyentes. Todavía el creyente le dan deseos de pecar. Todavía esa inclinación rebelde a la ley de Dios se revela en nuestros miembros. Ese remanente de pecado, como se le llama, pues nuestra naturaleza ha sido cambiada, transformada por el poder del Espíritu de Dios. Somos nuevas criaturas. Pero ese viejo hombre quiere salir y apoderarse de nosotros, queriéndonos llevar nuevamente a la esclavitud. A la esclavitud. La carne se revela, hermano, queriendo ocupar el lugar de dominio que antes tenía en nuestras vidas. Que antes tenía, ya no lo tiene. Antes éramos esclavos, ya no somos esclavos. Y así lo entendieron, hermanos, los bautistas reformados, y así quedó registrado en la confesión que nosotros tenemos en el párrafo 5 que estamos estudiando. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderos y propiamente pecado, hermanos. Mis amados hermanos, cada creyente, cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos la obligación de mortificar el pecado. Ahora hay una demanda directa sobre los hijos de Dios de no practicar el pecado, de mortificarlo, de hacerlo morir, de quitarle fuerzas sobre nosotros. Hay una responsabilidad que tenemos como creyentes frente al tema del pecado, pero haciendo claridad, hermano, que solo lo podemos hacer única y exclusivamente a través del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros. Y hay que entender lo siguiente: en el tema de la salvación no hay una cooperación o responsabilidad humana. En eso hablamos de un monergismo. Dios es quien hace posible la salvación a los hombres sin que el hombre tenga una responsabilidad o colaboración directa para esa salvación, aunque tiene que arrepentirse. Se le cuenta como una obra el arrepentimiento, sí, pero no para salvación.
Pero ¿quién da la fe para arrepentimiento? Dios. Nosotros nos arrepentimos, pero la salvación es por gracia. Nosotros no aportamos, no hacemos en esto nada, todo es de Dios. Pero hermanos, una vez salvados por Cristo, nos da un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Ahora tenemos un nuevo corazón, una nueva vida, somos nuevas criaturas. Hermano, hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Ahora en esta condición, sí se nos demanda una responsabilidad frente al tema de no practicar el pecado. Pero es algo en que su Espíritu Santo nos ayuda. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Hay una responsabilidad tuya y mía? Sí. ¿Hay una obra del Espíritu de Dios en nosotros que nos impulsa a hacerlo? Sí. Miren, Dios da esa capacidad. Es Él quien produce en nosotros el poder hacer su voluntad por vivir para Él. Ahora, la vida de su Espíritu, la vida de Cristo está en nosotros. Y ahora sí es posible una demanda directa de responsabilidad de cada hijo de Dios de no practicar el pecado. Hermano, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Hemos sido liberados. Y en la condición y en la posición en que estamos como hijos de Dios, ahora sí hay una demanda sobre ti y sobre mí de no practicar el pecado. Antes no podíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora no, hermanos. Ahora hay una responsabilidad, un deber sobre cada creyente frente al tema de la santificación. Alguien dijo, ahora somos justos, pero pecadores. Ahora el pecado ya no es nuestro amo. Todavía se manifiesta. Ahora somos libres del pecado, hermanos. Pero tenemos luchas con el pecado. Pero a pesar de que tenemos luchas con el pecado, como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de no practicarlo. Y hermanos, veamos algunos textos para ilustrar esto y a través de la doctrina. Miren, les invito a que veamos Romanos 8:13. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí no está hablando de que la salvación sea por obra ni nada de estas cosas. Está hablando de un creyente. Está hablando de gente que si vive conforme a la carne va a morir. Mas si por medio de quién se van a hacer morir esas obras de la carne. Por su Espíritu. ¿Y a quién le habla Pablo? Por medio del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una responsabilidad nuestra, pero es obra del Espíritu de Dios. Él es quien hace la obra en nuestros corazones. Hermano, cuando asumimos que es nuestra responsabilidad, no nos vayamos al legalismo. El legalismo impone, coloca reglas. Tienes, no tienes, qué tienes, que tú. Y comenzamos a medir y a juzgar y a sacar las reglas de la moral y de la ética y de todo lo demás. Y perdemos el objeto del Evangelio. Perdón, gracia, misericordia, paz, restauración. Pero aquí dice, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne.
Ahora, otro texto es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro escribe: amados, yo ruego como extranjero y peregrinos. Creo que miércoles estuvimos hablando del significado de extranjeros y peregrinos. ¿Y qué dice, hermano? ¿Que qué? Que os abstengáis. Pedro le escribe a estos hermanos y le dice: tú y yo tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay unos deseos carnales en nosotros, hermanos, que batallan contra nuestra alma. Ahí está esa guerra, esa batalla, esa lucha. ¿Y qué dice Pedro? Abstente. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 5 y en adelante. Esto también yo lo explicó al hermano Jonathan miércoles, pero Colosenses 3, 5, ¿qué dice? ¿Haced qué? Haced morir. Es una responsabilidad que, Dios nos demanda de nosotros esto. Pero ¿por qué, hermanos? Porque ahora tenemos su espíritu en nosotros. Antes no. Dice: haced morir pues lo terrenal en nosotros. Y el 8 dice: pero ahora dejad, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Le habla al creyente. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Y más abajo el 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Hermano, hay un viejo hombre con hechos, con obras. Pero él dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aún vemos otro texto, Gálatas 5, 17. Allí mismo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y ahí espíritu es el espíritu de Dios en nosotros. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiese. Eso es lo que Pablo está hablando también allá. Hermano, en nosotros hay una lucha, una guerra, un combate. La vida del espíritu en nosotros y ese viejo hombre, ese remanente, esa carne, esos deseos de la carne. Miren, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Es templo del Espíritu Santo. En nosotros está el Espíritu del Señor. Pero hermano, hay unos deseos de la carne, unos deseos de pecado que allí están oponiéndose a esa vida del Espíritu en nosotros. Tú y yo tenemos la vida del Espíritu Santo. Hermanos, hay una lucha, hay una batalla con el pecado dentro de cada uno de nosotros. Pero ya no practicamos el pecado. Ya el pecado no es una práctica diaria, constante o complaciente en nosotros. Ahora tenemos una nueva naturaleza que proviene del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Ahora la misma vida de Cristo Jesús está en nosotros. Ahora ese hombre interior se deleita en Dios. ¿Y saben qué? No peca. Ese hombre interior no peca. Pero ¿cómo así? Miren, 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. Y este texto hay que entenderlo dentro del contexto de la analogía de la fe.
Mire, dentro de nosotros hay un hombre interior que se goza, que se deleita en Dios y no peca y no puede pecar. No es que dentro de nosotros hayan dos personalidades. Yo tengo un hombre nuevo de este lado, un hombre viejo de este lado y yo estoy en el medio y me excuso para dónde cojo. No, o sea, todo está en nosotros. Pero el Espíritu de Dios nos ha dado una nueva vida. Mire lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que la práctica del pecado es algo que sea que de vida, constante, repetitivo. Antes que estábamos sin Cristo, todos los días vivíamos en el pecado. Y dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no practica el pecado, hermanos? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? Y no puede pecar, ¿por qué? Hermano, usted y yo no pecamos todos los días. Si fuese de esa manera, entonces nosotros no estamos dentro de ese texto bíblico. Porque no puede pecar. La simiente en nosotros, la vida del Espíritu en nosotros, ese hombre interior que Dios ha hecho nacer en nosotros por su Espíritu de Él, de Cristo en nosotros, no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Y en ese nosotros nos deleitamos, adoramos, buscamos, venimos y estamos en Él. Ahora, ¿por qué no puede pecar, hermanos? Porque es su Espíritu en nosotros, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, es la simiente de Cristo en nosotros. Y Cristo es santo. Mire lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente, como si hablase de muchas, sino como a una. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Tú y yo tenemos la simiente de Cristo. Hermanos, por eso es que hay una lucha en nosotros con el pecado. Si no hubiese eso, no hubiese lucha. No hubiesen conflicto, no hubiesen guerra, no hubiesen batalla, no se inclinase nuestra carne a querer hacer el mal. ¿Y qué es? ¿Qué es en nosotros? Esa nueva naturaleza del Espíritu de Dios, de esa simiente sin pecado, esa simiente o vida de Cristo en nosotros, que no peca, ese nuevo hombre interior se deleita en Dios y no peca y no quiere nada con el pecado. Su único placer es agradar y obedecer a Dios. Pero, hermanos, hay otra realidad en nosotros. Este cuerpo de muerte, esta carne de pecado en que todavía estamos, no ha sido redimida. Todavía está sujeta a la muerte y a las debilidades del pecado. Y solo desaparecerá en la glorificación. Al final de todas las cosas. Pablo dice, ay, ¿quién miserable? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias por Jesucristo. Hermano, gracias por Jesucristo que vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte. Hermanos, y al final de todas las cosas desaparecerá todas estas inclinaciones y deseos hacia lo malo. Pero, hermanos, en Dios no hay excusas para con el pecado. Dios siempre demanda santidad hacia su pueblo. Y esa es su voluntad para con nosotros. Eso es el estándar que Dios pide de nosotros. Gracias a Cristo que Él pudo cumplir eso, porque ninguno de nosotros podemos cumplirlo y el Padre nos ve a través de su Hijo en medio de todo esto. Y en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero hermanos,
también hay otra realidad en todo esto. Y es que todavía pecamos como creyentes. Todavía se nos ensucian los pies. Y cuando se ensucian los pies, el llamado de las Escrituras es que los unos a los otros debemos ayudarnos a limpiárnoslos. Y esa es la base de todo esto, hermano. Y eso se hace con gracia, perdón, misericordia, amor de Cristo entre los verdaderos creyentes. Por eso dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Y para qué dice? ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero, dice Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermano, aquí recopilando esto, hay un remanente de pecado. Hay un viejo hombre que se levanta en nosotros. Tenemos una naturaleza nacida de nuevo del Espíritu Santo. Nuestra naturaleza ha sido transformada por su Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Tenemos la simiente de Cristo. Por eso es que usted y yo podemos perseverar en el Evangelio. Hermano, muchas veces uno se pregunta, tantos años que pasó y entre veces iba yo a la iglesia y ni sabía por qué iba. O no tenía ni claridad, ni entendimiento. Pero hermano, el Señor perseverando en nosotros. Las luchas que puedes tener con el pecado, que yo puedo tener con el pecado, es esta realidad que vive en nosotros. Cristo en nosotros. Así que, hermanos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. De pronto han podido quedar muchas cosas por fuera, hermanos, pero es el párrafo de la confesión, pues nos limita para tocar este tema, para no abrir tanto el abanico a otros temas que se pueden profundizar en otras partes. Hermano, hasta aquí si alguno quiere aportar, quiere decir, bien, pueda. Bueno, sí, iba a decir que, bueno, pues el tema estuvo también tremendo. Es muy, por un lado, confrontador y por otro lado es, ¿cómo se dice? Alentador. Confrontador porque, pues, obviamente nos confronta con nuestro pecado diario con el que batallamos. Pero alentador porque sabemos que tenemos la simiente de Dios en nosotros, ¿ve? Y así es como Dios nos ve a nosotros. Gracias a Dios por eso, ¿ve? Y también iba a decir que, o sea, todos los hombres de alguna manera están obligados a guardar y obedecer la ley de Dios, o sea, en un sentido general, es lo que se conoce como la ley natural. Y que de hecho aún los impíos de alguna manera la tienen escrita en sus corazones. Ellos saben que robar, que mentir, que matar, que todo eso es pecado, o sea, o está mal, aunque ellos callan sus conciencias, ¿ve? Sin embargo, en nosotros ocurre algo diferente porque, de hecho, una de las promesas del nuevo pacto es que eso lo vimos hace 1 o 2 predicaciones, que Él iba a escribir la mente en nuestros corazones. Y ese escribir la mente no es tanto que iba a escribir esa ley en nosotros para que la sepamos. No, es que Él nos va a capacitar para guardarla. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, ciertamente nosotros somos doblemente responsables, porque no solo como criaturas se nos demanda una obediencia, pero ahora como hijos y con
Y con la capacitación que tenemos del Espíritu Santo, que también esa es otra promesa del nuevo pacto, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de mortificar el pecado y todo lo demás. Pero volvemos a caer en el punto. Nosotros, por nuestra propia cuenta, vamos a fracasar siempre. Pero entonces, por eso decía, gracias a Dios por su Espíritu, porque es lo que en realidad, o es el que en realidad nos capacita para ir mortificando esos pecados con los que todavía nosotros tenemos que lidiar continuamente. A propósito, no sé si lo habían pensado antes, pero, por ejemplo, la ley no es un instrumento de santificación. Así es. Sí, parece, ¿cómo así? Sí, bueno, ¿qué hace la ley? La ley es solo un espejo, nos muestra nuestro pecado. Nos confronta, eso sí, pero no nos santifica, no tiene ese poder. El único que realmente puede hacer esa obra es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eso también es interesante. Sí, y ahí Pablo, creo que en Romanos 7, acude la ley, y la ley de Dios, la ley de la carne, la ley del... Pero gracias por Jesucristo. Así es. Hermanos, Hermano, ¿qué más? Jeremías 8 dice que la rebeldía nuestra es perpetua. E incluso en esa rebeldía escogemos la muerte en nuestra condición natural. Entonces es un motivo, por un lado, nos exhortas fuertemente de esa lucha que tenemos en nuestro interior con ese remanente de pecado. Pero por otro lado, solo el poder de Dios podría librarnos de la muerte y de esa rebeldía que mora en nosotros. Y gracias a la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer oraciones bíblicas, decirle al Señor, dame amor por tu palabra, dame amor por tu iglesia, dame amor por Cristo, y Dios mismo mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo, para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Y batallar contra el pecado no en nuestras fuerzas, sino en dependencia del Espíritu Santo, estar en comunión con Cristo. Así, y eso es lo que hace la nueva vida del Espíritu en nosotros. Por eso ninguno bajo el Antiguo Testamento podía ser salvo por el cumplimiento de la ley. Nadie. Y no podía. Ese texto también que trajiste de 1 Juan es interesante, que el creyente no peca, porque igual no sé si se había pensado de esa manera, pero digo esto porque, por ejemplo, y quizás han escuchado en prédicas de pastores más conocidos, por ejemplo, incluso se ponen como ejemplo de que ¿quién no peca? Y incluso hasta ponen como ejemplo el primer mandamiento, amar al Señor. ¿Quién ama a Dios perfectamente? ¿Verdad? O sea, es verdad. Por nosotros mismos no podemos. Pero también es una verdad lo que dice el texto. No pecamos. Entonces, ¿pecamos o no pecamos? No pecamos. O sea, Sí, ese es el punto. Entonces ahí viene el tema de que el hombre interior no peca, porque la simiente de Dios está en él, que es el Espíritu Santo. Por eso no puede pecar. Y en ese sentido, el creyente ama a Dios. Ajá. Se deleita en él. Entonces, perfectamente. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Si bien es verdad que todavía estamos cargando con el muerto encima. Sí. Que esa es la otra realidad. Todavía está la espalda, ahí está. Y huele a feo y es maluco. Y también esa es la otra. Cuando Pablo en Romanos 7 habla de eso, él habla de que lo lleva cautivo. Y recuerdo una ilustración que usé esa vez. Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser cautivo. Un esclavo vive para su amo. Un cautivo no vive para el que lo llevó. Por eso está cautivo o está secuestrado. Esa es otra palabra más común para nosotros.
Cuando el pecado toma ventaja sobre nosotros, no es porque seamos esclavos de pecado. Eso ya no es, nosotros ya fuimos liberados en ese sentido. Ahora somos esclavos de Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando el pecado toma ventaja de nosotros, nos está tomando como cautivos o secuestrados de alguna manera, ¿ve? En cierta manera es contra nuestra voluntad o nuestra naturaleza. Por eso Pablo dice, gracias a Dios soy por Cristo, porque... Así es. Por eso hay que empezar. Que también me gusta mucho como lo dice versos más arriba. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, o sea, hay que verlo como un todo, ¿verdad? A veces nosotros vemos como que la práctica del pecado es como una circunstancia en nuestra vida. Y en realidad está hablando en toda nuestra vida. O sea, Él apareció para quitar el pecado. Él lo quitó una sola vez y para siempre, como dice Hebreo. Nos hizo perfecto una vez y para siempre. Y todo aquel que permanece en Él. Yo lo miro así. Yo puedo pecar, pero ¿qué es permanecer en Él? Ir a Él nuevamente y arrepentirme, que es lo que dice más adelante. El que confiesa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, según ese orden de ideas, estamos en Él, tanto en el momento que nacemos como la obra que es de arrepentirnos cada vez que cometemos un pecado. O sea, si lo vemos, si toda vida vivimos dependiendo de su gracia para que Él nos perdone, o sea, no hay forma de que allí se ve la obra del Espíritu y la simiente de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, de esa manera también lo aprecio. No sé si está bien. No, hermano, y hasta que nos muramos tendremos esa lucha. Lo importante, hermano, es no practicar el pecado. Es un misterio. Sí. Vamos a orar, hermanos, terminamos y le damos gracias al Señor. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos por tu Espíritu cada día a comprender tus verdades, Señor, a vivirlas, a saber que es por medio de Cristo la obra de tu Espíritu, la vida de tu Espíritu en nosotros, por medio del cual somos santificados en esa vida de tu Espíritu, Señor. Y como resultado final nos llevas a observar, obedecer tu santa ley. Amándote a ti, Señor, y amándonos los unos a los otros, como forma visible, Señor, de que hemos nacido de nuevo. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, que tú los ayudes en todas las cosas, y nos ayude, Señor, a perseverar hasta el final en ti. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.